Panamá lleva más de un mes de manifestaciones intermitentes. La huelga se concentra en la provincia de Bocas del Toro, ubicada en el norte del país y fronteriza con Costa Rica. Los bananeros y los sindicatos de obreros y de docentes protestan por la reforma a la seguridad social que impulsó el gobierno de José Raúl Mulino y que el Congreso aprobó el 13 de marzo. Ante las protestas de sus empleados, la multinacional Chiquita Brands despidió a cerca de 5.000 bananeros y suspendió hasta nuevo aviso sus operaciones en el país centroamericano. Antes de comenzar la discusión con nuestros invitados, conectamos con nuestro corresponsal en Panamá, Óscar Zulbarán. Él viajó a la ciudad de Changuinola, ubicada en la provincia de Bocas del Toro y que es donde está la sede de Chiquita Brands. Óscar, bienvenido al debate, un placer contar contigo en esta oportunidad. Cuéntenos, ¿cuál es la situación concretamente en la provincia de Bocas del Toro? María Clara, te puedo comentar que en las últimas horas ha habido flexibilización para el paso de vehículos, han puesto algunos horarios en los cierres que se tienen en toda la provincia y que han obstaculizado el normal desenvolvimiento. Pero ha habido paso de vehículos de transporte de alimentos, vehículos de transporte de combustible y eso ha permitido que continúe la situación más o menos en tranquilidad. Lo que sí ha habido problemas, por ejemplo, ha sido con el abastecimiento de efectivo. El efectivo se agota muy rápido, las personas acuden a las 3 instituciones bancarias que hay en el lugar para tratar de hacerse con eso. Y otro problema que también hay es el de poder movilizarse. Por ejemplo, nosotros que llegamos desde la ciudad de Panamá tuvimos que viajar en avión hasta una isla que está en el Atlántico panameño, la isla Colón. Atravesamos a través de una embarcación hasta el puerto de Almirante y desde Almirante recortamos un poco el camino, sin embargo tuvimos que enfrentarnos al menos a 3 obstáculos, 3 cierres en la vía, en el que tuvimos que hacer transbordo de vehículos para llegar hasta acá, hasta Changuinola. Esto en contraste con lo que tienen que vivir el común del panameño. Conversamos con personas que, por ejemplo, les ha tocado hacer un recorrido de casi 12 horas desde la provincia más cercana, que es la provincia de Chiriquí, y donde han encontrado hasta 21 cierres. Y cada uno de esos cierres, cada uno de esos 21 cierres, las personas tienen que bajarse, tomar otro vehículo y hacer lo propio durante todo ese recorrido. Y cuéntenos, más allá de estas situaciones actuales que usted nos está describiendo, ¿cuáles son las razones de la huelga, Óscar? En principio, el grupo que protesta en este lugar, mayoritariamente del sector bananero, se unió a las manifestaciones que se estaban produciendo en el país y cuyas demandas, entre otras, está la exigencia de que se revoque la ley 462, que es la que reforma la seguridad social del país, pero también estaba el memorando de entendimiento firmado con los Estados Unidos, el rechazo a una posible reapertura de la mina de cobre y también el rechazo al proyecto Río Indio. Nosotros pudimos conversar un poco más temprano con el máximo dirigente sindical del sector bananero, el señor Francisco Smith, y él nos comentaba también que la ley que reforma la seguridad social del país afecta a una ley especial que fue aprobada en el año 2017, que está dedicada al sector bananero y que está relacionada también con el tema de salud. Por ejemplo, dice que esto afecta el subsidio por enfermedades de los trabajadores bananeros y también la invalidez asociada al trabajo por enfermedad del sector bananero. A pesar de eso, ellos han dicho que si se logra un acuerdo en este sentido van a mantener las protestas porque están en contra de la ley 462, la que reforma la seguridad social del país, y han reiterado que esto no es un asunto contra la empresa Chiquita Brands, sino es un asunto en el que demandan respuesta del gobierno panameño. Óscar Zulbarán, gracias por su reporte desde la Bocas del Toro, la provincia de Bocas del Toro. Nosotros continuamos ahora con la discusión del debate preguntándonos qué hay detrás de estas protestas sociales en Panamá y sobre todo
qué está pasando concretamente con el sector bananero. Para ello le doy la bienvenida a Elisa Suárez, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y asesora de la actual Junta Directiva también del CONEP. Y también nos acompaña Felipe Argote, economista y docente universitario. Los dos se conectan desde Ciudad de Panamá. Gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, le doy la bienvenida también a nuestra audiencia. Recuerden que pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y también pueden ver el debate a través de nuestro canal de YouTube. Elisa Suárez, ahora sí comienzo con usted. ¿Qué opina de las protestas que han ocurrido en el último mes en Panamá? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Encantada de estar con ustedes. Realmente el derecho de protesta es un derecho universal con el cual nosotros no podríamos decirle a nadie que no lo puede hacer. El tema de la protesta es hacia dónde queremos llevarlas y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar lo que quedamos en el medio de dos posiciones ideológicas pareciera o de posiciones muy radicalizadas. Unos que no quieren oír, otros que no quieren escuchar. Y el sector privado, el sector productivo, el trabajador, es el que en el medio pues está en una situación realmente complicada porque un país que no trabaja, un país que no estudia, un país donde no tenemos acceso a la comunicación a través de las vías de carreteras, que no puede tener tampoco una cita médica, comprenderá usted que estamos en una situación pues bastante complicada y en este caso creo que hay que hacer un llamado a la reflexión de hacia dónde queremos llevar el país. Realmente ya nosotros no podemos seguir en una situación en donde nadie escuche y en donde nadie tampoco quiera escuchar. Entonces yo creo que llegó el momento de las conciliaciones y de buscar entendimientos para seguir adelante. Como estamos, no podemos seguir. Y Felipe Argote, ¿cuál es su postura frente a las protestas? Bueno, es un cúmulo de problemas que se asocian al hecho de tener un gobierno bastante débil, que no tiene partido, que lo coordine o que lo lleve. Entonces, porque recuerda que él fue puesto ahí por el expresidente que está exiliado en Colombia actualmente. Entonces, él no tiene diputados porque los diputados son del expresidente. Entonces, él ha decidido que la dirigencia de la empresa privada de los organismos de la empresa privada son su partido y es donde él escucha planteamientos. Pero el problema no es que hay dos posiciones, o sea, sí, siempre hay confrontaciones en todos los países. La diferencia es que el único que define las cosas es el gobierno. O sea, el gobierno no puede estar en negación, simplemente dejando que las cosas ocurran sin tener ningún plan para resolver, porque aquí se están perdiendo casi 100 millones de dólares al día en estas confrontaciones y el presidente dice, bueno, no se ha cerrado ninguna calle. Oye, tienes una provincia cerrada totalmente o no te has percatado, pero realmente aquí lo que tiene que haber es una solución que tiene que ver con el asunto de que impusieron una ley del seguro social sin consultar realmente, porque solamente estuvieron 6 meses discutiendo con los diputados de su propio partido para conseguir los votos y no negociaron con aquel sector que tenían que hacer porque definitivamente es una reducción en las pensiones. Ya escuchábamos antes a nuestro corresponsal explicar que además de la aprobación de la ley 462, que es la que usted refiere, Felipe, también hay un rechazo por parte de los manifestantes ante la posibilidad de reabrir una mina de cobre que ya la Corte había prohibido y suspendido desde el 2023. Y también hay un rechazo ante el memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá que fortalecería la presencia estadounidense en Panamá. Pero, Felipe, le quiero preguntar concretamente sobre esa ley. ¿Cuál es el malestar de los manifestantes respecto a la reforma de la seguridad social? Mira, es que es una reforma que no ha sido realmente ni siquiera presentada, porque no hay ningún documento que lo respalde. O sea, en último momento, la empresa privada, que siempre estuvo a favor de cuentas individuales, antes habían cuentas solidarias, pero en medio de esto, hace 20 años existe un sistema mixto. Bueno, el actual director se apareció el 6 de noviembre con un sistema nocional, que es un sistema que se utiliza en Suecia, en Polonia, en Eslovenia, en Italia, o sea, países que no tienen nada que ver con nosotros y ni siquiera se han sentado a presentarle y decir, bueno, creemos que este es el sistema que es el mejor para Panamá
simplemente lo impusieron y lo establecieron. Ahora, por ejemplo, un independiente va a tener que pagar 18% de su salario, o sea, lo cual es absurdo. Entonces, y mira, y desde una perspectiva de la empresa privada, que es la que yo tengo, porque yo no soy ni sindicalista, es más, Elisa, saludo a Elisa, porque estaba sentado con ella en la junta directiva de la Asociación Panameña Ejecutivo de Empresas, pero como empresario y como economista no podemos entender que un gobierno simplemente establezca que además no es sostenible, porque lo que han hecho es algo que es de principio para mí. Han expropiado las cuentas personales de los jóvenes para tirarlo todo en una canasta, porque el sistema nacional consiste en que tú pones cuenta, te la calculan individualmente, pero a la hora de pagar es colectiva. Entonces han tomado las cuentas personales, la han puesto en un tambuche y con eso están pagando las pensiones, lo cual para mí es de principio. Eso pasa en Nicaragua, eso pasa en Venezuela. Pero ¿cómo vamos a permitir que expropien cuentas personales a los jóvenes? Eso me parece absurdo. Y dentro de eso, por supuesto, crea cualquier cantidad de malestar entre la gente. Y ante eso, lo que ha hecho el gobierno, pues simplemente dejar que las cosas pasen, seguir quejándose de su mala suerte, pero no quiere hablar con nadie. Dice que él no va a negociar con nadie, y va a dialogar con nadie, y vamos a ver hasta cuándo se cansan, mientras la economía pues se está deteriorando todos los días. Aquí simplemente un dato de contexto relacionado con lo que usted dice, Felipe, y es que el gobierno argumenta que existe un déficit de 650 millones de dólares en el programa de invalidez, vejez y muerte y que por eso se necesitaba reformar el sistema de seguridad social. Sin embargo, usted dice que se están expropiando las cuentas de los jóvenes para poder cubrir parte de ese déficit y que a los independientes se les hará un cobro del 18% y que además todo este cambio del sistema mixto al nacional se hizo sin ninguna clase de diálogo ni de discusión con los diferentes sectores. Elisa, ¿usted está de acuerdo? Por supuesto que no. En un país republicano donde hay independencia de los poderes, el órgano legislativo, que déjeme decirle, por meses estuvo aquí conversando con los diferentes sectores sobre las propuestas definitivas, porque el sistema de seguridad social de Panamá tenía décadas, ya tenía más de una década y media de estar en un déficit. Teníamos un problema grandísimo incluso para pagar las pensiones en el cortísimo plazo. Los gobiernos habían aplazado esa toma de decisiones a través de los años y tenemos que decirlo, pues aquí se tomó la decisión de buscar una reforma con la cual pudiéramos mantener esas pensiones, que yo creo que es la génesis de cualquier sistema de seguridad social. Entonces, yo no entiendo cuando se dice que no se consultó. Aquí se consultó a todos los sectores. Se tomaron decisiones que tal vez podrían ser mucho mejores, cierto, pero consideramos que lo que tenemos ahora es mejor que lo que lamentablemente teníamos en una ley que ya no iba para ningún lado. El sistema solidario en Panamá estaba arruinado. Qué pena, pero es ahí donde le digo que no podemos seguir con posiciones radicales. Yo no puedo seguir diciendo o cambias al sistema que estaba en quiebra o simple y sencillamente yo no te voy a aceptar lo que llega a asamblea. Entonces me pregunto, ¿es que nosotros vamos a tener decisiones tomadas a partir de los cierres de calle, de no tener trabajo, de la pérdida del empleo como lo estamos teniendo? Y en algo que coincidimos es que en todos los días aquí se pierde empleo y se pierde productividad, y vamos a seguir diciendo o es el que yo te estoy diciendo o no es ninguno. Eso tampoco es una forma de llegar a tener entendimientos. Y definitivamente la ley que tenemos y se pasaron por el proceso democrático como un país como el nuestro. Y ese proceso es a través del órgano legislativo y con la sanción posterior del órgano ejecutivo. Así funciona nuestro país, ha funcionado siempre. Yo creo que decir que no se hicieron las consultas tampoco es correcto y definitivamente estamos probándolo aquí. Posiciones radicales no nos van a llevar absolutamente a nada y nosotros tenemos que poner a producir el país. Sin empresa no hay trabajo y sin trabajo de nada nos sirve seguir hablando de ningún sistema de seguridad social, porque para que haya seguridad social hay que
tener cotizantes. Y si no tenemos empresa y no tenemos quien contrate a nuestros trabajadores, entonces díganme ustedes, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos absolutamente nada. En un Pero mundo moderno nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que buscar lo mejor para la sociedad y para todos. Elisa, pero ¿de dónde sacará el Estado panameño los 966 millones que promete para suplir ese déficit de la seguridad social? Bueno, lo que se nos ha explicado es que esos 960 millones, ¿de dónde va a salir? Sino de los que sí cotizamos, de los que pagamos otro tipo de impuestos. Los países y los gobiernos no tienen dinero porque sí tienen dinero porque alguien produce en el país, paga impuestos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los ciudadanos que seguimos trabajando y aportando, estamos poniendo en el sistema el dinero para que eso se pueda dar. Si nosotros no trabajamos, que es lo que está pasando hoy, que ya tenemos casi un mes de no trabajar, si no trabajamos y si no aportamos, dígame, entonces sí yo le diría, no tenemos de dónde sacar esos 960 millones que tiene que poner el gobierno todos los años. Y eso definitivamente es inaceptable, no podemos seguir en posiciones radicales y menos en posiciones ideológicas cerradas, que lo único que está llevando a este país es una situación que nadie quiere. Yo no creo que tampoco los trabajadores quieran seguir perdiendo sus empleos y nosotros estamos realmente preocupados desde el sector privado, que no somos aliados de nadie ni manejamos a nadie, qué pena, nosotros no somos un partido político, nosotros somos un grupo empresarial que es la cúpula empresarial de la República de Panamá, y nosotros aquí hay de diversas ideologías y de diversos pensamientos, pero el único pensamiento en firme que tenemos es Panamá, no podemos buscar otro. Felipe, ¿tienen los manifestantes una posición radical de volver a un sistema de pensiones que, como lo está explicando Elisa, en pocos años ya iba a ser insuficiente y no habría manera de pagarle las pensiones a quienes se jubilaran? Bueno, ese es el problema del relato, ¿no? Cuando habla del sistema solidario, el sistema solidario se cerró en Panamá en el 2005. O sea, pero ellos siguen hablando como si fuera el sistema que estaba anteriormente, y eso es falso. O sea, se cerró hace 20 años y ellos siguen hablando como si fuera ayer. O sea, el sistema que existía en Panamá era un sistema mixto. Es más, no me diga que ha visto todas las propuestas, es falso. Yo tengo 10 años, estaba trabajando en esto, he publicado 3 libros. Fui presidente de la Comisión Macroeconómica de la APEDE durante 2 periodos, fui vicepresidente de la APEDE. Presenté un libro con más de 265 páginas con cuadros, gráficas y todo que sustenta un sistema mixto. Y ante la discusión que se dio a puerta cerrada en la presidencia, donde te quitaban el celular al que entraba, el que estaba dentro, que es el actual director, dice: yo no quiero escuchar al profesor Argote porque a mí no me interesa lo que él va a decir. O sea, así que no me diga que escucharon, no escucharon nada. Estuvieron 6 meses discutiendo, matraqueando con sus propios diputados para poder pasar la ley. Eso no es escuchar. Entonces, un sistema, mira, no son 960, son 14.000 millones de dólares. ¿Y saben lo que dicen los voceros del gobierno? Tú vas a ganar más plata, tú vas a ganar 88%. Yo digo, pero ¿por qué es necesidad de decir mentira? O sea, si tú sabes que hay un hueco de 14.000 millones, ¿cómo le vas a decir a la gente que con el nuevo sistema nacional tú vas a ganar el doble de lo que ganabas? Si sabes que no es así, tú lo que tenías que hacer es decir lo que es para ver y negociar a ver cuánto. Es que al principio todo el planteamiento era: todos tenemos que sacrificarnos, todos tenemos que sacrificarnos. Y luego cambiaron a: todos van a tener más plata. Todo el mundo sabe que es mentira. Entonces, nos han montado un 3% a los empresarios, que eso en un momento como este es pésimo. Eso va a votar gente. O sea, hay empresarios que no aguantan 3%. Y ellos graciosamente decidieron por el conjunto de los empresarios panameños que vamos a pagar 3% más en seguro social, y eso lo presentan de carta para decir: mira qué bueno que somos. Eso no es el concepto. O sea, tú tienes que pensar en forma macroeconómica. El problema del país aquí es que los adultos mayores no se retiran. Hay un 30% de desempleo juvenil. Y en vez de ver cómo hacemos para que se vayan, estamos haciendo cómo hacer para que se queden 3, 4, 5 y 10 años más. Mientras tanto, aquí hay jubilaciones especiales que se jubilan con el 100% de su salario y al día siguiente quedan en otro puesto como empleado público ganando la misma cantidad 2 veces. Y eso no es sostenible, y eso ni se discutió porque ellos no quieren quedarse molestos con su sector político.
Pues fue una decisión política muy mal administrada, donde el director y el que lo sustenta se presenta ante un tablero tirando un número como que quisiera venderte un seguro de vida, sin un solo documento. Aquí el CONE presentó un documento, CONATO presentó un documento, yo presento un libro y el actuario, director del seguro y el gobierno no presentó más que 3 páginas de fotocopia y pararse ante un tablero tirando números para decir que tú vas a ganar más plata. O sea, fue mal concebido, mal desarrollado y esa ley ya no existe. O sea, esa ley existe porque la asamblea está suspendida hasta julio, que entra del periodo de suspensión normal. El día que abran esa asamblea, ya todo el mundo sabe que no van a agarrar los votos, que lograron en último momento ahí matraqueando y sacaron los votos. Sí. Estos están desangrando al país innecesariamente, desangrándolo innecesariamente económicamente. Ahora les propongo que hablemos concretamente de lo que está ocurriendo en el sector bananero, porque el banano fue el principal producto de exportación de Panamá en el primer trimestre del 2025, representando poco más del 17% de todas las ventas al exterior que hizo Panamá. Y de ese mercado del banano, Chiquita Brands maneja el 90%. Y en medio de todo es justo en el sector bananero, como ya nos lo explicaba nuestro corresponsal, donde se han concentrado las manifestaciones. Una de las respuestas de Chiquita Brands fue despedir a cerca de 5.000 empleados de los 7.000 que tenía en la provincia Bocas del Toro y después suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso, diciendo que los trabajadores se habían ausentado de sus labores. Usted decía, Lisa, que hay una preocupación del sector privado, pero ¿qué pasa con esos trabajadores despedidos por manifestarse? Bueno, precisamente, no es por manifestarse, fíjese, lamentablemente estamos perdiendo no solamente esos trabajos en Panamá, estamos perdiendo trabajos en todos los lugares donde no se puede circular, donde no hay gente que está yendo a comprar a los almacenes por la inseguridad, el turismo, todos estamos afectados, la logística. Y claro que es nuestra gran preocupación. La preocupación cuando yo hablo de que no estamos trabajando es precisamente porque estamos perdiendo empleos. Y eso definitivamente es una cosa que nos tiene que preocupar a todos. Y fíjese qué interesante, que esas leyes especiales de las que acaba de hablar precisamente el profesor Argote, es gente que está protestando en las calles, son las que tienen leyes especiales. Eso es interesante porque son los que cierran las calles. Yo creo que uno transforma y mejora generando empleo. Lo que está pasando en Bocas del Toro es parte de lo que ha estado pasando desde el año 2023, donde hay grupos, esos grupos que precisamente cierran las calles y que tienen una ideología muy clara. Señores, se ha opuesto a todo en este país. Se ha opuesto a la mina, se ha opuesto a un proyecto que se llama Río Indio, se ha opuesto a la caja del seguro, a las modificaciones de la ley del Seguro Social, que sabíamos que había que hacer modificaciones. Insisto, pudieron ser mejores, pero las que tenemos son mejores que las que habían, porque no teníamos un sistema que fuese lo suficiente, no se podía sustentar ya. Entonces había que hacer cambios. Y definitivamente nosotros no hablamos por ningún gobierno. Fíjense, nosotros como sector privado estamos bien conscientes de que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos por echar adelante el país como lo hemos hecho siempre, a pesar de los gobiernos. Pero esto no quiere decir que no tengamos la capacidad de conversar, la capacidad de conciliar, porque lo que no puede seguir pasando, ya tenemos. Esta es la segunda vez desde el año 2023, tuvimos un cierre de 2 meses. Esta vez tenemos un cierre que ya va por 4 semanas y tanto. No hay empresa que sostenga esto. No hay empresa que pueda seguir pagando los salarios porque no tiene cómo producir. Yo quisiera saber qué empresa puede subsistir así. Y definitivamente tenemos que tomar decisiones. Y en este caso, a ningún empresario le gustó efectivamente que dentro de las modificaciones, igual que todos, nos tocara a nosotros el 3% de aumento en la cuota obrero patronal. A nadie le gustó. Es difícil lo que estamos atravesando, pero sabíamos que todos teníamos que hacer sacrificios. Y este gran sacrificio también le tocó al sector privado, que definitivamente no es otra cosa que sus trabajadores. Acuérdense que no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa. Entonces tenemos que buscar las conciliaciones necesarias, abrir las calles y poder llegar a los mejores acuerdos posibles. Yo no sé, yo creo que aquí ya no hay espacios para el diálogo, pero tampoco hay espacio para la radicalización. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Yo no sé en qué país
se puede subsistir si los que podemos producir, los que podemos trabajar, los que podemos echar el país adelante, no tenemos la capacidad y no vamos a poder pagar impuestos, no vamos a poder seguir pagando salarios, no vamos a poder seguir haciendo crecer el país, este maravilloso país que es Panamá. Yo creo que tenemos que llegar a acuerdos y no es en posiciones radicales o en decir mi idea era la única. Efectivamente, el CONEP tenía una propuesta de 4 pilares y la presentamos. De eso Sí. no se tomó casi nada, pero la pusimos en la mesa. Pero tenemos que aceptar que hubo una conversación, que hubo un debate en la Asamblea Nacional bastante largo y que los legisladores, que esa es su función, pues tomaron una decisión y nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos para vivir con esa decisión. Usted dice que hay un mismo grupo con intenciones políticas detrás de la oposición a la hidroeléctrica de Río Indio, a la mina de cobre de cielo abierto de First Quantum Minerals y también ahora de las operaciones de la bananera, de la compañía internacional Chiquita Brands. Felipe, ¿es esto así? Y sobre todo, ¿están atacando los manifestantes los intereses de las empresas y de los empleados? Por ende, también en Panamá, Chiquita Brands habla de que ha perdido 75 millones de dólares con estas protestas. ¿Qué responde usted? Bueno, todo puesto en perspectiva, sin desvalorar el dinero que se pierde y los empleos que son bastantes. Realmente el sector agropecuario en Panamá no llega al 2%. Así que el 17% viene siendo menos del 0,5% de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, lo cual no es desvaluarlo porque estamos hablando de 5.000 empleos. Pero no es un efecto sobre todo, porque Panamá no es un país agrícola, ni mucho menos. Nosotros estamos más bien en la logística. Pero como he dicho, o sea, hay muchas cosas como a estas alturas, por ejemplo, decir que los que están cerrando la calle son los que tienen leyes especiales. Mira, los educadores no tienen leyes especiales hace 20 años. Los únicos que tienen leyes especiales aquí son los policías y los bomberos. Entonces, si no se preparan para analizar la situación real y se cierran en banda de que ya no hay espacio para el diálogo y ya no nos quedamos así. Mira, en Ucrania están matando gente, los rusos tirándole y están sentados en negociar. Entonces, que un gobierno diga, no hablo con nadie y voy a dejar que eso se quede así. Mira, aquí hay empresarios que están quebrando, aquí hay pequeñas y medianas empresas que están quebrando, aquí hay gente que está perdiendo trabajo. Entonces, el que está a cargo es el gobierno. El gobierno que todo, la iglesia, la universidad, todo el mundo lo ha llamado a que por favor hagan un diálogo y dicen, no, aquí no hay nada que conversar porque ya nosotros hablamos lo que teníamos que hablar y no vamos a retroceder. O sea, tú puedes inclusive decir no vamos a retroceder si quieres, pero siéntate. No es diciendo qué mala suerte que los comunistas se quieren tomar el gobierno. Mira, los sindicalistas hasta el 6 de noviembre decían que querían regresar al sistema solidario. Eso es cierto. El sistema que estaba en el 2005. La empresa privada, su dirigencia decían que eso era comunismo. El 6 de noviembre llega el director actual con una propuesta que expropia las cuentas individuales y ya eso no era comunismo. Entonces, realmente lo que hay que hacer ahora mismo es no seguir descalificando, diciendo que quieren tumbarme, diciendo que lo que pasa es que quieren comerse el país. O sea, tienes que sentarte a dialogar o a negociar con la gente para ver si se llega a un acuerdo, pero al menos crear las condiciones para que el país siga adelante. No puedes sentarte en tu banda y decir no hablamos con nadie, porque así eso no pasa en ningún país del planeta. El gobierno tiene que asumir. Lo que pasa es que el presidente efectivamente, como no tiene un partido atrás, no hay nadie preparado que le diga, oiga, si tú tienes un 10% de popularidad ahora, no es porque eres un candidato o porque sea popularidad. Eso tiene que ver con el hecho de que no vas a poder seguir metiendo tus leyes, haciendo lo que quieras hacer, porque la gente no te va a apoyar en lo que hagas. Entonces vete a dialogar para ver cómo llegas a un acuerdo en algunas cosas. Y si tú crees que no vas a soltar nada, no lo sueltes. Pero al menos siéntate para que la gente vea que tú estás a cargo del país, no los huelguistas. Eres tú el que está a cargo del país. Sí. Y eso hay que transmitírsela. Pero si no tiene quien lo haga, pues es muy difícil. Creo que el único punto en el que ustedes dos coinciden es en que se necesita diálogo, aunque Elisa dice que los manifestantes deben ser más flexibles y Felipe dice que es el gobierno el que tiene que sentarse a escuchar las otras posturas. Quiero preguntarle sobre ese último punto, Elisa.
El gobierno no está escuchando a los manifestantes y está respondiendo con mano dura, con represión policial. Y se lo pregunto porque la Defensoría del Pueblo está a punto de presentar su informe al respecto y está investigando o tiene abiertas 6 investigaciones preliminares sobre supuestas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades en contra de los manifestantes. ¿Es entonces el gobierno el que no quiere escuchar? Fíjese, yo creo que las posiciones son radicales de ambos lados. Yo no estoy diciendo que unos sí y otros no. Si no conciliamos, si seguimos con las calles cerradas diciendo o regresas a lo que yo te pido y te exijo que lo hagas, y el otro nos dice, es que yo no tengo nada que escuchar, entonces sí tenemos un problema. Y definitivamente lo que no puede pasar es que los que estamos en el medio, trabajadores y empresarios, estamos ahora pagando las consecuencias de esa radicalización de ambos lados. Hay que conciliar. Y conciliar no es necesariamente que yo tengo que ponerme de acuerdo contigo en que todo lo que tú me dices yo lo voy a hacer. Aquí se trata de que gane el país. El país, lo que sí les puedo decir con toda certeza es que en este momento las empresas están cerrando, las personas están perdiendo su trabajo, no tenemos a los chicos en la escuela, que es tremendo problema, y sobre todo, señores, la pérdida de empleo masiva que se está dando es insostenible en el tiempo. Hay que conciliar. La palabra aquí es conciliar. Lleguemos a esa conciliación a través de la mediación efectiva. Nosotros tenemos formas de solucionar conflictos. Eso sí, si mi posición va a ser radical, insisto, de cualquiera de los dos lados, entonces tenemos un gran problema, porque la gran masa que está en el medio, trabajadores, empresarios y pueblo, somos los que estamos pagando las consecuencias. Y este llamado tal vez sería un llamado a esa reflexión de que todos tenemos que deponer posiciones radicales y tenemos que comenzar a pensar en el país. Y eso no puede tomar mucho tiempo porque no podemos seguir cerrados, señores. Qué pena, pero cerrados, y que me digan, si no me haces lo que yo quiero, entonces yo no abro las calles. O si me dices, si no abres las calles, yo no hago lo que tú quieres, pues definitivamente no es la fórmula. Creo que el llamado es a la conciliación, a entender que tenemos que buscar caminos de entendimiento y que al final el único que está pagando las consecuencias es el país. Aquí nadie gana. En este momento todos estamos perdiendo. Usted dice que es Panamá la que finalmente está perdiendo con este mes de protestas. Felipe, ¿está de acuerdo? Mira, es que hay que estar claro, aquí la calle no está cerrada. O sea, por eso digo, o sea, el único lugar donde está cerrado es Bocas del Toro, que es un lugar muy mal que esté cerrado, por supuesto. Es en el extremo oriental occidental del país, que está muy mal y la gente está cerrando porque además hay una confrontación cuando el presidente fue ministro de seguridad y hubo muertos, entonces ellos prefieren no meterse porque la gente allá está muy molesta, gente que quedó ciega, pero actualmente el país no está cerrado, trancado como estaba con la minera. Aquí está cerrado por las vistas que ustedes están viendo ahora mismo, porque todos los días hay 10 manifestaciones en 10 lugares del país y a veces son manifestaciones de decenas de miles de gente saliendo a la calle en la mañana, al mediodía y en la tarde, diciéndole al presidente que eche para atrás esa ley. Entonces, eso es democracia. La gente está caminando. Aquí no están cerrando, trancando como sí se hizo anteriormente. Entonces, lo que cabe aquí es que el gobierno que está a cargo del país vea las posibilidades de consultar, de ver, de conversar, de conciliar, porque es evidente que el país no puede seguir eternamente así y simplemente tomar la decisión de hacerse de la vista gorda y aquí no pasa nada. O sea, están simplemente en negación. Un día dice que aquí no pasa nada y otro día dice que lo quieren tumbar. Entonces tienen que dialogar y llegar a una conclusión para que el país avance. Elisa, muy brevemente, ¿usted tenía un comentario? Sí, es que el 50% de las escuelas no están dando clases. Esporádicamente por diferentes áreas se cierra el país. El nivel de inseguridad que estamos viviendo en este momento con eso no ha permitido que la gente compre. En fin, señores, para dialogar se necesitan dos, y se necesitan dos que estén dispuestos a deponer posiciones. Pero definitivamente hay una ley aprobada, tenemos que
conciliar posiciones y tenemos que seguir adelante. Felipe, muy brevemente, en 15 segundos, su respuesta. No, tienen que cambiar la ley. Esa ley se cayó ya. La ley está caída. Lo que están esperando es que se reúna la Asamblea nuevamente. Entonces, desangrar al país económicamente por un mes y medio, por terquedad, de no querer conversar y no querer conciliar y no querer retroceder en un error que se cometió, realmente olvidan nuevamente que el gobierno está a cargo y tienen que tomar decisiones y hacer planteamientos para que este país salga del hueco. Vemos entonces las diferentes posturas que existen en Panamá. Para eso es este programa del debate de France 24. Le agradezco a Elisa Suárez y a Felipe Argote por acompañarnos en esta discusión. Este programa estuvo a cargo de nuestra jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Un agradecimiento como siempre al equipo que hace posible este programa y a ustedes por elegirnos.